Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi equipo, que está conformado por Carla Ramírez y su servidora Elena Díaz, les vamos a presentar el siguiente tema, que es tipos de gobierno. Cada país, dependiendo de su historia, tiene un sistema propio de gobernar que considere conveniente para el desarrollo de su nación y de su población. A continuación, yo les voy a presentar algunos de estos tipos de gobierno que existen. Empezando con república. La palabra república viene del latín res publica, que significa lo más común. Esto está basado en la Constitución y poniéndola como ley suprema del país. La república es lo contrario a la monarquía y se dividen los poderes con el fin de que no haya un poder para una sola persona, que no esté concentrado el poder en una sola persona. Siguiente tenemos el presidencialismo. Aquí se divide en tres poderes. El presidente sigue siendo el jefe, mas sin embargo pide un poco de apoyo para cumplir ciertas funciones. Como siguiente tenemos la monarquía, que es un gobierno de forma definida y hereditario. Es decir, esto se hereda por familias y pues tienes que tener sangre real para poder ser rey. Hoy en día casi no hay monarquías y no es muy bien visto. Algún ejemplo que podríamos poner es Gran Bretaña y España. Como siguiente tenemos la teocracia. Aquí no existe la división entre el poder y la religión. Y algún ejemplo de este sería el mundo islámico o los pueblos árabes. Tenemos como siguiente democracia. El significado de democracia viene del origen democracia, cracia, que significa poder, demo, pueblo. Aquí, como la palabra lo dice, es el poder que se le otorga al pueblo de decidir lo que quiere para su nación y decidir a qué gobernante quiere para su nación. Y como siguiente es el que sigue, es todo lo contrario a la democracia, que es una dictadura. Es de las formas de gobernar más feas que existen. Y es porque es un régimen donde el poder se concentra en una sola persona, quitándole así el poder de elegir al pueblo, ocasionando guerras, conflictos y pleitos. Algún ejemplo de la dictadura, como todos sabemos, el porfiriato duró 35 años. Porfirio Díaz duró 35 años gobernando México hasta que fue derrocado por un movimiento muy grande que fue la Revolución Mexicana. Para continuar tenemos el fascismo. Este fue un movimiento italiano que surgió en un momento de posguerra, encabezado por Benito Mussolini, y se trataba de compartir un sentimiento nacionalista. Como para continuar tenemos la oligarquía. Esta es una forma de gobierno donde un solo grupo de personas tienen el poder de controlar, ya sea que sean de una misma familia, de una misma clase social, de una misma de un mismo partido político o poder económico. Aquí manejan las políticas económicas y sociales a su manera y a su conveniencia. Tenemos como siguiente, que deriva de la oligarquía, la plutocracia. Esta es una forma de oligarquía donde se controla por la minoría, muchas de las veces por la gente que tiene más dinero. Tenemos como siguiente la aristocracia, que esta la gobierna una sola clase alta. Y la oclocracia, aquí no hay democracia y se gobierna por la muchedumbre, masa, gentío. Llega a ser confusa, injuiciosa, irracional y carece de capacidad de autogobierno. Poniendo un ejemplo, tenemos cuando crucificaron a Jesús. Poncio Pilato se lavó las manos y le dio total autoridad al pueblo de elegir lo que quisieran hacer con Jesús, trayendo consigo que lo crucificaran, porque todo el mundo quería que lo crucificaran, sin tener alguna evidencia de que él había cometido alguna falta a las leyes que en aquel entonces existían. Por último tenemos la tecnocracia. Aquí los responsables de gobernar son las personas experimentadas, ya sea en la ciencia o en la ciencia, en lo científico o en lo tecnológico.
Bien, esas fueron las formas de gobierno que yo les iba a presentar. Y como todos sabemos, México es un país demócrata en donde existe la división de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Les diré que es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está conformada por 500 legisladores, 300 de ellos nosotros los elegimos y 200 se eligen según el principio de representación proporcional. Estos se encargan de aprobar los presupuestos anualmente que ejercerá el gobierno mexicano. Como siguiente tenemos la Cámara de Senadores, que estos son los representantes de las entidades federativas. Son 128 senadores electos por un periodo de 6 años. Tenemos el Poder Judicial. Este se encarga de resolver conflictos entre autoridades federales, autoridades municipales y estatales, que tengan incumplimientos a la Constitución. Y por último tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta está integrada por 11 ministros o jueces, los que deciden nuestro futuro como nación, como sociedad, e intervienen en cualquier caso jurídico. Estas se encargan también de dictar las nuevas sentencias y pues sí hay que estar al pendiente de esta porque pues prácticamente nuestro futuro como sociedad depende de esta. Y pues esto fue todo lo que yo les iba a presentar. Muchas gracias. Mi nombre es Carla Citlali Ramírez Alvarado y yo les voy a explicar lo que es la política en México. Los Estados Unidos de México es una república representativa, democrática, federal y laica, compuestas por estados libres y soberanos, y estos por municipios, en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de su Constitución. La representatividad del poder público está principalmente depositada en un sistema multipartidista, donde los partidos políticos son el principal ente de participación ciudadana, todo ello regulado por instituciones electorales autónomas. El sistema político mexicano incluye órganos autónomos que sirven de contrapeso en áreas específicas, como Fiscalía General de la República, CNDH, Auditoría Superior, Banco de México, INEGI, COFESE, IFT e INAI. El gobierno federal, denominado constitucionalmente como el Supremo Poder de la Unión, está constituido por los tres poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, según el artículo 80 de la Constitución, en el terreno federal, este poder se deposita en un solo individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien es elegido por votación popular, libre, directa y secreta, para un encargo de 6 años sin probabilidad de reelección. El Poder Legislativo, en la práctica legislativa mexicana, es un órgano del Estado en el que se reside la potestad de hacer y reformar leyes, mientras que en el ámbito federal mexicano, el poder legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, de diputados y senadores. En el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, el cual, y en conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se encarga de administrar la justicia en la sociedad a través de justamente la aplicación de normas jurídicas en los conflictos que se susciten. Las secretarías de Estado en México son el conjunto de ministerios o despachos, conocido en el país como Gabinete Presidencial, que integran la Administración Pública Federal, un grupo de colaboradores que asisten para el desarrollo de sus atribuciones y funciones al Presidente de México. Las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones a los distintos cargos están determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la existencia de 19 secretarías de Estado que forman el gabinete del Presidente de México. Secretaría de Gobernación, SER, Secretaría de Relaciones Exteriores, SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Consejo Jurídico del Ejecutivo Federal. En el Gabinete Ampliado, empresas paraestatales son aquellas instituciones dedicadas a actividades o persecuciones de fines económicos o comerciales en las que el gobierno mexicano tiene una participación mayoritaria o minoritaria. Su finalidad es satisfacer las necesidades de bienes o servicios de las áreas estratégicas que la Constitución establece, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones. A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, se inició un periodo de privatización que disminuyó casi en su totalidad estas empresas. No obstante, conserva 8 en la actualidad, que serían Pemex, CFE, Comisión Federal de Electricidad, Telecom, Telégrafo, Correo de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Notimex y la Lotería Nacional. En dependencias federales y organismos descentralizados son las entidades administrativas que son creadas por decreto del Congreso de la Unión o del Presidente de la República, siendo este el responsable directo de nombrar a sus titulares. Las dependencias federales son autónomas con relación al resto de las secretarías y suelen identificarse con el nombre inicial de instituto, en tanto que los organismos descentralizados, aunque son igualmente autónomos, sus políticas públicas están adscritas a la de algunas secretarías. Por ejemplo, CONADE, CONACEP y suelen tener nombres iniciales como comisión o consejo. En suma, son un total de 299 dependencias y organismos descentralizados. Algunas son Comisión Nacional del Agua, Instituto de Seguridad y Servicios, Secretaría Sociales de los Trabajos del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Nacional de las Mujeres, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros. El Poder Legislativo. El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo Federal de México. Este se conforma por una asamblea bicameral dividida entre el Senado, constituida por 128 integrantes, y la Cámara de Diputados, que consta de 500 legisladores. Tienen principalmente la facultad exclusiva entre los poderes de la Unión y repartida entre las dos cámaras, para estudiar, discutir, votar y emitir las iniciativas de las leyes, reglamentos,
códigos, normas y las reformas a todo ello, que se le presentan durante sus periodos de sesiones, es decir, poseen la acción deliberativa para legislar en todos los asuntos del Estado mexicano.